Buen día, maestro y compañeros. Hoy les voy a presentar mi discurso sobre la eutanasia. Les voy a presentar mis puntos a favor y en contra que tengo sobre esta práctica. La eutanasia es el procedimiento médico consciente, intencional y voluntario mediante el cual se le pone fin a la vida de un paciente con una enfermedad terminal. Es decir, que esta enfermedad no tiene expectativa de recuperación ni medicamento alguno para quitarla, a fin de ahorrarle la mayor cantidad de sufrimientos y dolores al paciente. El bien morir para muchos es evitar la pena a como dé lugar, pero el hecho de que una persona pueda decidir en qué momento terminar con su vida debería ser parte de ese bien morir. El filósofo moral James Dreschels nos habla de un texto publicado en los años 70 sobre la diferencia entre la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. La eutanasia activa implica administrar de manera deliberada fármacos que provoquen la muerte, mientras que la eutanasia pasiva significa dejar de proveer aquello que es lo que mantiene con vida al paciente y pues el objetivo de ambos casos es el mismo, terminar con la vida de la persona. Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué? Y ahora veremos los puntos a favor y en contra de la eutanasia y estos mismos puntos vistos desde una perspectiva a favor y una perspectiva en contra. El primer punto que voy a tomar es el respeto a la autonomía del paciente. En la perspectiva a favor, tenemos que todos somos los dueños totales de nuestra vida. Es por eso que nosotros deberíamos poder tener el derecho de decidir en qué momento, cómo y dónde es que queremos morir. Deberíamos tener el derecho de terminar con nuestra existencia de una manera digna, evitando el sufrimiento, tanto para la misma persona como para sus familiares. La eutanasia le da al paciente opción, no es obligatorio. Ahora, este mismo punto de respeto a la autonomía del paciente en la perspectiva en contra, que sería que la vida es el mejor regalo que tenemos, y aunque todos sepamos que es de ley de vida que nos vamos a morir en algún punto, tarde o temprano, no debería estar en manos de otras personas decidir cuándo, sin excepciones, así sean profesionales de la salud o algún familiar cercano a nosotros pues no sabemos si la persona que está sufriendo realmente quiera terminar con su vida o si solo es una petición precipitada debido a los dolores que siente por su enfermedad. El segundo punto que voy a tratar, con la perspectiva a favor, es el respeto a la vida humana. Y es que los humanos somos seres complejos, en donde si vemos al ser humano como algo simplemente biológico, entonces la vida es solamente una serie de funciones que nos hacen hacer las actividades diarias que pues regulan nuestro funcionamiento del organismo. Por ejemplo, bombear el corazón y todas esas cosas que nos mantienen vivos, ¿verdad? Pero definir la vida como tal es difícil, porque implican muchos factores que en muchas ocasiones estas varían de persona a persona. Para algunas personas la vida termina cuando no pueden tomar decisiones. Para otros, realmente, termina cuando no pueden hacer por sí solos sus funciones básicas y ocupan la ayuda de un externo. Respetar la vida quiere decir no alargar innecesariamente la vida y no aferrarnos a la perspectiva biológica, sino ir más allá de lo que es como tal un ser humano. Este mismo punto, respecto a la vida humana, en el sentido, en la perspectiva en contra, sería que cuando un médico se gradúa, deben recitar el juramento hipocrático, en donde queda claramente redactado que su trabajo es comprometerse a proteger la vida de alguien, sin excepciones, a todo costo, sin importar que el paciente le solicite su muerte, no le pueden hacer caso y tienen que mantenerlo con vida. Las mentes más brillantes han trabajado para mejorar la esperanza de vida, creando medicamentos que ayuden a controlar los dolores o aplazar la vida, como para que alguien decida que la vida ya no vale la pena vivirla. El punto número 3, con perspectiva a favor, es el respeto a los ideales de la sociedad. Pues la sociedad, como bien sabemos, está en constante evolución, nunca es una sola cosa estancada, sino conforme pasa el tiempo, la ciudad también avanza. Existen ya muchas religiones que entienden que el sufrimiento no es para nada digno, como lo se da con una enfermedad terminal, y que en muchos casos la eutanasia debería ser la mejor opción para la persona que tiene esa enfermedad.
Pues, a ver, díganme si deberemos señalar o criticar a una persona cuando no quiere ver sufrir a un familiar cercano a él, y más cuando es alguien tan cercano como su padre o su madre. En todo caso, como comenté anteriormente, la eutanasia es una alternativa opcional que los individuos eligen si la quieren o no. Claro está, con estudios que declaren que tiene una enfermedad terminal, y no deberá ser obligatoria. Este punto de respeto a los ideales de la sociedad, con la perspectiva en contra, es que si la eutanasia llegara a legalizarse, no quiere decir que la sociedad lo aceptaría. A nivel social, moral o religioso, la eutanasia sigue siendo mal vista, pues todas las ideas nos dicen que se está cometiendo algo indebido, pues literalmente es jugar con la vida de los seres humanos. El punto número 4 que quiero dar a explicar en la perspectiva de a favor sería el respeto respecto a la posibilidad de un error médico, que también puede haber. Claro que sí, los médicos pueden cometer de vez en cuando errores, todos los humanos lo hacemos, no somos perfectos. Por eso el paciente tiene el derecho de tener una segunda opinión. Pero otra pregunta que algunos se hacen es que si los pacientes pueden terminar voluntariamente con su vida sin alguna enfermedad que realmente no es terminal, en donde la expectativa de vida y la recuperación sí existe, pues no. Es imposible que esto pase, que alguien que no tenga una enfermedad terminal con una expectativa de vida larga, determinada, a un buen vivir, le den la eutanasia, le apliquen la eutanasia. Pues de hecho en los países que se encuentra legal, que son muy pocos, 6 o 5 si no recuerdo, para aplicarse la eutanasia requiere un proceso que forzosamente es de padecer alguna enfermedad incurable y encontrarse en un estado avanzado de sufrimiento. Esto comprobado por exámenes psicológicos y médicos. También, claro está, debe ser solicitado por el paciente. Se tiene que especificar que él quiera y que esté consciente de lo que van a hacerle. Y si el paciente no tiene las facultades mentales para decidir por sí mismo si quiere aplicarse la eutanasia o no, un familiar tiene que decidir esta aplicación. En el mismo punto de respecto a la posibilidad de un error médico, con la perspectiva en contra sería que los doctores también se equivocan, igual que a favor, todos lo hacemos, pero presidir el tiempo de vida de un paciente con una enfermedad aparentemente terminal está apartado mucho de ser una ciencia, la verdad, y a pesar de altos cuidados que se le puedan brindar al paciente, que sea un hospital de prestigio y todo, no se puede culpar al paciente ni a familiares por mantenerse con un poco de esperanza de recuperación. ¿Por qué? Porque existe algo llamado milagro, que si bien es muy difícil o casi imposible de que pasara, no sería ni la primera ni la última vez que ocurra un milagro. Vale la pena aferrarse a cualquier posibilidad en los casos así de enfermedades terminales, ¿verdad? El punto número 5 es el respeto al proceso de muerte, en donde el punto a favor es que la eutanasia le da el control al paciente sobre elegir su propia vida. O sea, le permite elegir cómo desea pasar sus últimos momentos, con quién, diciendo el cómo, cuándo y dónde desea morir. Esto bien puede ser un privilegio. ¿A quién no le gustaría decidir todo eso? Cuando está a punto de morir, ¿verdad? Cuando uno pierde el miedo a la muerte, la vida se convierte en un regalo. No se vive para escapar de algo inevitable, sino para disfrutar cada momento mientras aún lo tengas. Como debería ser realmente en todos los casos, tienes enfermedad o no, disfrutar cada momento mientras lo tengas. En esos casos la muerte es un regalo, trayéndonos la paz, el descanso y la dignidad. Este mismo punto de respeto al proceso de muerte, con una perspectiva en contra, es que tal vez en algunos años los profesionales de la salud mencionen que morir es una opción si es que tienes depresión, diabetes o cualquier otra enfermedad, pero morir no puede convertirse en algo sin importancia, pues es un proceso complejo que debe ser tratado con dignidad. Si legalizamos la eutanasia nos convertimos en una sociedad que no respeta la vida. De acuerdo. Ahora que contamos con las perspectivas a favor y en contra de la eutanasia, tenemos algunos factores. Factores que tienen modos de vista hacia esto, como lo es el factor social, el factor emotivo, político y psicológico. En el factor social debemos tener en cuenta que al menos en México, la mayoría de la sociedad quiere que se legalice la eutanasia, pues según algunos datos,
El 72% de la población en México está de acuerdo en que se legalice y el otro 28% está en desacuerdo, por lo que la sociedad aquí lo ve como algo que debería ser legal, la mayoría, y me incluyo entre esas personas, por los puntos que mencioné antes. En el factor emotivo, pienso que si la familia del paciente realmente lo aprecia y lo quiere como tanto lo dicen y lo expresan, y no les gusta verlo sufrir, deberían estar de acuerdo a que se le aplique la eutanasia. Si el paciente sí lo quiere, ¿verdad? Pues es mejor quedarse con las cosas buenas y saber decir adiós a mantener falsas esperanzas con tanto dolor al paciente también. En el factor político, de acuerdo a la Constitución mexicana, esta no prohíbe que sea legal, sino la Ley General de Salud, la cual considera como delito a aquella persona que ayude a cometer un suicidio a otra, como así, si una persona le ayuda a suicidarse, que es lo de la eutanasia, a otra persona se le va a dar una pena de 5 años de prisión. En el factor psicológico, a nivel esquemático del pensamiento, a la eutanasia se le llama homicidio por compasión, es decir, causar la muerte de otro por piedad, antes su sufrimiento, ante su sufrimiento, perdón. Y esas han sido mis puntos a favor y en contra sobre mis perspectivas a favor y en contra sobre los mismos puntos. La verdad yo estoy a favor de la eutanasia, como dije y así en resumidas cuentas, porque no dejar que la persona descanse ya en paz y deje de tanto sufrimiento que tiene y que está pasando por esa enfermedad terminal. Pero bueno, veremos a ver qué expresan, qué dicen las políticas más adelante y ojalá que ya se haga realidad esto.